Llevaba meses sin sentir nada. No estaba mal, no estaba rota, solo estaba apagada. Iba al trabajo, volvía a casa, hacía la cena, se metía en la cama y al día siguiente otra vez, como si alguien le hubiera bajado el volumen a todo y ella se hubiera olvidado de que antes había sonido. Una noche miró por la ventana del baño y lo vio, una persona al otro lado de la calle, dentro de la luz, quieta, mirándola. 10 segundos, solo 10 segundos, y algo que llevaba mucho tiempo muerto dentro de ella se despertó de golpe. Bajó la persiana, se quedó pegada a la pared, las manos temblando, y entonces pensó algo que no esperaba pensar. Le había gustado. Al día siguiente llamó al administrador, le explicó lo de la luz, lo de la silueta. El administrador dijo que ese edificio llevaba meses vacío, que probablemente fue un reflejo, la luz de un coche pasando. Y ella le creyó, como había creído tantas otras cosas que necesitaba que fueran verdad. Esa semana se duchó con las persianas bajadas, trabajó más horas, quedó con gente, durmió mal, como llevaba durmiendo desde el divorcio, con el cerebro dando vueltas a conversaciones que ya no existían, buscándoles un final diferente, todo en orden, todo gestionado, todo bajo control. Eso decía. Eso se decía. Esa noche se quedó dormida en el sofá, con una copa de vino a medias. A las 2 de la mañana se despertó. La copa estaba volcada. El vino había empapado el cojín. Y había un pensamiento en el centro del pecho, clarísimo. Tan claro que tardó un segundo en reconocerlo como suyo. Quería saber si la luz estaba encendida. No si había peligro. No si debía hacer algo. Si la luz estaba encendida. Se limpió el vino, apagó la tele, se fue a la cama, no fue a mirar. La semana siguiente lo hizo todo bien. Gimnasio, cenas con amigas, correos atrasados, unas botas que necesitaba desde el otoño, todo lo que hace alguien que tiene su vida en orden. Y funcionó, por fuera funcionó, por dentro era otra cosa. A las 10 de la noche se encontraba de pie en el pasillo, sin recordar haberse levantado del sofá, con la mano ya en el pomo del baño, el cuerpo orientado hacia ahí, antes de que ella hubiera decidido nada, como si una parte de ella llevara su propia agenda, y solo le avisara cuando ya era tarde para discutir. Se daba la vuelta, volvía al sofá, se hacía una infusión, abría un libro. Al día siguiente era una mujer que no le debía explicaciones a nadie, ni siquiera a sí misma. Especialmente a sí misma. Una noche Laura la llamó, líos del trabajo, el jefe, cosas de oficina. Hablaron 40 minutos. Cuando colgó se dio cuenta de algo. Durante esos 40 minutos no había pensado en la ventana ni una vez. El alivio que sintió fue demasiado grande. Una especie de aflojamiento en los hombros, en la mandíbula, en sitios que ni sabía que llevaba apretados. Tuvo que sentarse en el borde de la cama. Ese alivio tan grande solo existe cuando el peligro era real. Pero no quiso pensar en eso. Tercera semana. Llegó tarde, con el abrigo puesto todavía, con ese cansancio de noviembre que no es solo cansancio. Al pasar por delante del baño abrió la puerta, sin pensarlo, como quien marca un número sin haber decidido llamar. Se quedó mirando la persiana bajada y pensó algo con una calma que la sorprendió. Quiero ver si está, no si hay peligro. Si está. Subió la persiana a 2 palmos, solo para confirmar que no había nada. El piso de enfrente estaba oscuro. Claro que estaba oscuro. Bajó la persiana, fue a la cocina, bebió agua, se quedó mirando los azulejos. A las 11 volvió al baño y subió la persiana entera, de golpe, sin argumentos, sin tiempo para convencerse de lo contrario. Y lo que sintió no fue vergüenza, fue el alivio de alguien que lleva demasiado tiempo sin respirar. Y por fin lo hace. La luz del piso de enfrente estaba encendida. Algo la recorrió de golpe, desde las rodillas hasta la garganta, caliente, como agua caliente bajando por dentro. Sintió los pies en el suelo, de una manera que hacía semanas que no sentía. El frío del azulejo subiendo por las plantas, el cuerpo, entero, despierto, suyo, la silueta dentro de la luz, quieta, a 8 metros. Se fue a la cama con el corazón acelerado y se dijo muy claro: mañana llamo a la policía. Tuvo el número en la pantalla, el dedo encima, ensayando cómo sonaría explicarlo. Hay alguien que me mira por la ventana. ¿Cuánto tiempo lleva?
3 semanas. ¿Ha cruzado algún límite? No. ¿Ha recibido amenazas? Guardó el teléfono. Esa tarde compró unos prismáticos. Llegó a casa. Esperó a que oscureciera. Con el plástico frío entre los dedos. La luz se encendió a las 10:04. Levantó los prismáticos. Él también tenía prismáticos. Los sostenía con las 2 manos, apuntando hacia su ventana, con la calma de alguien que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo. No se escondía, no fingía otra cosa. Era joven, hombros anchos, brazos tranquilos, con esa calma que no es indiferencia, es atención pura. La miraba como hacía años que nadie la miraba, sin querer nada a cambio, sin esperar que ella fuera distinta. Bajó los prismáticos, el corazón en la garganta. Fue a la cocina, bebió agua de pie. Guardó los prismáticos detrás de las cajas de la mudanza, las que todavía no había deshecho, las cajas que nunca terminas de deshacer, las que son la prueba de que una parte de ti nunca termina de llegar a ningún sitio. Se fue a dormir a las 9:30. A la mañana siguiente encontró su nombre en el portal de vecinos, fotógrafo. Entró en su página web, fotos en blanco y negro, fachadas, ventanas, luz de noche y una sección que se llamaba Serie Ferraz. 27 fotos, todas de noche, todas desde la misma altura. Reconoció la lámpara del salón, la que había movido 3 veces hasta encontrar el sitio. Reconoció el sofá, el que había arrastrado ella sola hasta la ventana. Una mujer en una cocina, una silueta en la puerta de un baño, sin saber que alguien la estaba mirando, sin saber que alguien la estaba guardando. Las miró todas, una a una, sin saltarse ninguna. Cuando terminó cerró el portátil, se quedó con las manos en el regazo, con algo por dentro que necesitaba que fuera solo rabia, porque la rabia es clara. La rabia te dice exactamente lo que hay que hacer, pero no era solo rabia. Era rabia y debajo de la rabia otra cosa, sin nombre. Algo que el matrimonio había ido enterrando tan despacio que no se dio cuenta de que se iba, hasta que lo encontró expuesto, a 8 metros, en la pantalla de un desconocido. Cogió el teléfono, buscó el número de la policía, lo guardó. Se puso el abrigo, salió a la calle. Anduvo 1 hora bajo el frío, diciéndose que era una persona razonable, que siempre había sido razonable, que no había motivo para dejar de serlo ahora. Cuando volvió eran las 9 de la noche. Fue al armario, sacó los prismáticos, los dejó encima de la mesa, a la vista. No los tocó, pero tampoco los guardó. 4 días con las persianas bajadas. El 4.º día quedó con su amiga Clara. Restaurante pequeño, vino tinto. Clara habló de su trabajo, de un ascenso complicado, de un tío que le mandaba mensajes tarde. Ella escuchó, se rió cuando tocaba, preguntó lo que se esperaba. Era muy buena en eso. Llevaba años siendo muy buena en eso, en estar en una cena y que nadie note que estás en otro sitio. Lo había aprendido en el matrimonio. En algún momento Clara paró, la miró, de esa manera que tienen las amigas de toda la vida, la que no pregunta, la que espera. Ella dijo que estaba bien, un poco cansada. Clara dijo: no pareces tú, pareces contenida, como si estuvieras aguantando algo todo el rato. Ella dijo que era el trabajo. Clara asintió sin creérselo y cambió de tema. Volvió a casa andando bajo el frío, dándole vueltas a esa palabra, contenida. ¿Qué exacta era? Para algo que no podía explicar, que no era miedo, que no era locura, que era otra cosa, algo que no estaba dispuesta a decir, ni siquiera en silencio. La noche siguiente llegó del trabajo. Dejó el bolso, se sirvió agua y en algún momento entre la cocina y el salón cogió los prismáticos de la mesa. Entró al salón, subió la persiana entera, de golpe, sin prepararse, sin darse tiempo para convencerse de lo contrario. El piso de enfrente estaba oscuro. Se quedó de pie junto a la ventana, con los prismáticos en la mano, con el frío entrando por el cristal, con algo por dentro que ya no necesitaba nombre. Esperó. 5 minutos, 10, la oscuridad al otro lado, ella ahí, sin ningún pensamiento entre su cuerpo y lo que su cuerpo quería. La luz se encendió, él apareció, levantó los prismáticos y ella levantó los suyos. Se miraron a través de 8 metros de noche, sin excusas, sin poder llamarlo otra cosa. Ella lo vio respirar, el movimiento pequeño de su pecho, la manera en que sostenía los prismáticos sin tensión, como alguien que lleva mucho tiempo esperando sin prisa, y sintió algo que no había sentido en años, que alguien la estaba viendo, no al papel que hacía, no a la mujer que paga facturas, que duerme en el lado izquierdo de una cama que ya no comparte con nadie,
a ella, al cuerpo que era antes de aprender a hacerse pequeña. Entonces bajó los prismáticos y empezó a moverse, no para él, o no solo para él, para algo más viejo que él, algo que él había despertado sin saber, despacio al principio, notando el peso de los brazos, el calor subiendo desde el vientre, la piel de los antebrazos sensible al aire, como alguien que se había olvidado de que tenía cuerpo, y de repente lo recordaba. Se movió por el baño, por el pasillo, por el salón, con esa manera de estar dentro de ti misma que te van quitando poco a poco, con tanto cuidado, con tanta normalidad, que no te das cuenta de que se va, hasta que ya no está. La reconoció en los hombros que no pedían perdón, en las manos que tocaban las cosas como si tuvieran derecho, el marco de la puerta, el sofá, su propio pelo, como cuando recuperas algo que creías perdido para siempre, y de repente vuelve entero, solo calor, desde dentro hacia afuera, despacio, seguro. Apagó la luz cuando quiso, cuando decidió que ya era suficiente. Nadie se la había dado, ella la había recuperado, que no es lo mismo. Se fue a la cama con el cuerpo tranquilo, con esa tranquilidad que no es estar vacía, es todo lo contrario. Y lo último que pensó fue en los 4 días con las persianas bajadas, en la hora andando bajo el frío, en el número de la policía en la pantalla, en todo lo que había hecho para no llegar hasta ahí. Y había llegado igual, que quizás siempre iba a llegar, que lo único que podía elegir era cuánto tiempo tardar, cuánto de ella misma gastar en resistirse. Cerró los ojos. Afuera, a 8 metros, la luz del 10º seguía encendida.